Y hoy veremos un tema que para mí me apasiona mucho porque desde que lo empecé a estudiar me dicta de lo fortalecido que podemos estar y de lo sensato que podemos vivir en estos momentos en donde la muerte, el miedo, el temor, la misma enfermedad cunde tanto por todos lados, no ha respetado muchos países y en realidad estamos viviendo en un mundo en donde hay caos, en donde hay desesperación, donde hay confusión, pero sabe, y esto es importante, la escritura, el mismo Jesús nos dice que lo que sigue después de estos tipos de acontecimientos no es más que el regreso de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto el Señor nos pide que nosotros estemos atentos a estas señales y que podamos dar nuestra vista hasta el cielo porque nuestra redención, como decíamos hace un momento, en realidad está muy, pero muy cerca. Y hay que cuidar, como dice el mismo Jesús, nuestros corazones para que no sean cargados de nada que nos pueda impedir visualizar y sobre todo, aunque pues no creo que sea muy recomendable tener que editar estos momentos tan críticos en la historia de este mundo, pero sí verlos desde otra perspectiva, desde otros ojos, desde otra cosmovisión, de la manera como Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, vivamos, como seres que pueden llevar un mensaje de fe, de salud y de esperanza. Pero bueno, para poder nosotros hablar de salud, tenemos que vivir esas enseñanzas que el Señor constantemente nos ha colocado en la Escritura. Y empiezo con algo que creo que es muy importante, con Jesús. Jesús en el encuentro con un joven que es el joven rico, o en la otra versión nos habla de un dignatario. Voy al Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Por favor, si usted puede ir allá y acompañarme, qué rico será saberlo. Versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres en la vida, guarda los mandamientos. Mis amigos y hermanos, de entrada estamos ya tratando con asuntos que tienen que ver con salvación, con asuntos que tienen que ver con vida eterna. Pero también estamos viendo que el detalle es que se está dialogando acerca de actos, de conducta. Y este hombre le llama a Jesús bueno, un hombre bueno, un maestro bueno. Jesús lo detiene y le dice: no hay ninguno bueno, solo Dios. Y sabes, si uno se pone a pensar en la gente que es buena, porque hay mucha gente alrededor de nosotros que es buena, nos vamos a dar cuenta que la buena conducta del ser humano, dice la Escritura, es como trapos de inmundicia. La justicia humana, mi justicia, no es más que considerada como un trapo de inmundicia. Por lo tanto, esta noche yo tengo que aprender algo muy, pero muy importante. Solo, bueno, hay uno y es Dios. Esta mañana me avisaron que mi hija había tenido un accidente. La llanta se le había ponchado, es decir, había quedado parada. Y luego me pidió que le apoyara y le ayudara. Y le dije: claro que sí, te voy a buscar ayuda, voy a buscar a alguien que vaya y resuelva el problema. Pero, entre tanto eso sucedía, un joven se acercó y le dijo: te puedo ayudar. Y ya dudando de si le decía que sí o que no, me llamó y me preguntó. De hecho, ya le había levantado la parte de atrás del coche para sacar las armas para cambiar la llanta, pero me habla y le digo: sabes que ya hice el contacto a cambiar la llanta, de hecho yo voy para allá. Cuando yo llegué y esperé a que llegara la susodicha ayuda, no llegaba y no llegaba. Y apareció aquel joven. Ese joven hizo por mí lo que yo no pude hacer. Yo estaba esperando que vinieran y guiaran, pero en su bondad, aquel joven cambió la llanta. Claro, yo intenté hacerlo, de hecho sudé bastante, pero él llegó y como si nada lo cambió. Al final él me dice: sabes, yo conduzco autos y coches y camiones y constantemente en la carretera me encuentro con personas que tienen problemas y a mí me gusta ayudar a las personas.
wow, dije, qué persona tan bondadosa y tan buena. Porque yo fui uno de sus clientes, el cliente de un individuo bondadoso. Y sabes, amigo y hermano, si tenemos solo un Dios que es bueno, ¿qué esperaríamos de ese Dios que es bueno? Y para allá te quiero llevar. San Mateo capítulo 7, versículo 11. San Mateo capítulo 7, versículo 11. Aquí estamos escuchando a Jesús que está hablando de la siguiente manera. Es el sermón de la montaña. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo encuentro algo aquí interesante. Los hombres somos malos, ya lo sabemos, no hay bueno ninguno, solo Dios. Pero ese Dios está dispuesto a darnos cosas buenas, solo si se lo pedimos. Tú me preguntarás, ¿y si no se lo pedimos, no nos los va a dar? Claro, Dios hace que el sol salga a buenos y malos, las leyes de la vida son para todos, pero en especial nos dice, los hombres son malos, pueden dar buenas dádivas, pero imagínate que tú y yo tenemos a un Dios creador que ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos gente buena. Sin embargo, el mundo actual nos enseña que el ser humano, por la naturaleza pecaminosa, es malo. Somos malos y necesitamos a Dios. Nosotros solos podemos hacer actos de bondad, pero en realidad es Dios el que nos puede ayudar si se lo pedimos a hacer en realidad buenas obras. Quiero llevarte al libro de San Juan, capítulo 15, verso 16. Seguimos escuchando la voz del Señor Jesús ahora hablando con sus discípulos. No elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo tenga. Dejo y lo digo, nosotros no elegimos a Dios, Él nos ha elegido, Él nos ha llamado. Esto es hermoso, saber que somos hijos de un Dios que nos elige, a pesar de lo que seamos, a pesar de que somos malos, de que no sabemos hacer las cosas buenas, a pesar de que no hacemos su voluntad. Él nos llama, Él nos elige, y no importa si es un endemoniado, no importa si es un criminal, no importa si es un hombre hipócrita, no importa si es un hombre que dice que es bueno. No, 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 a todos nos llama el Señor. La respuesta es nuestra. La elección es de Dios, pero la respuesta es nuestra finalmente. ¿Saben? Dice la palabra del Señor que Él nos ha elegido para que llevemos fruto. Es decir, para que como consecuencia de su elección y de su intervención en nuestra vida, tú y yo podamos ser individuos que den frutos y que además ese fruto permanezca. Tal vez por problemas de autoestima, tal vez por situaciones críticas de la vida y traumas, a veces pensamos que nosotros no somos dignos de ser llamados por Dios o de ser considerados sus hijos. Solo es asunto de que tú lo recibas. Solo es asunto de que tú entiendas que Él te creó para buenas obras, pero vino el mal y de repente nosotros nos convertimos en individuos rebeldes, contrarios a hacer la voluntad de nuestro Dios. Quiero llevarte a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Por qué te llevo allí? Porque aquí el apóstol San Pedro nos está diciendo cuál es el plan que Dios tiene para nosotros cuando Él nos llama, cuando Él nos ha elegido. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y me voy a detener un momento en esta palabra, pueblo adquirido por Dios.
Sí, a pesar de que Dios nos había creado, nosotros fracasamos. Le dimos oportunidad a Satanás que fuese entonces el amo nuestro aquí en la tierra, porque nuestros primeros padres decidieron esa posibilidad de ordenar, mandar aquí en la vida. Pero a través de la muerte de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, Él pudo adquirir a este pueblo, que pudo adquirir a ti, me pudo adquirir a mí. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Si el Señor nos llama de las tinieblas, es porque nos quiere colocar en una luz admirable. Y lean lo siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis dado misericordia. Qué maravilloso es nuestro Dios. No hay méritos en nosotros. No había méritos para el pueblo de Israel, no había méritos para cualquiera de nosotros ahora, que nosotros ahora nos hemos convertido en un pueblo adquirido. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora no debemos vivir en las tinieblas. Ahora debe haber luz. Y obvio que nosotros debemos de vivir de manera consecuente este propósito de Dios, para que nosotros vivamos en la luz y podamos también iluminar a la gente que nos rodea. Este versículo de Primera de Pedro 2, 9 y 10 me va a conectar con el del apóstol San Pablo, que escribe a Tito en el capítulo 2, verso 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Se recuerdan? Pedro dice, somos pueblo adquirido. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos. Nota, cada vez que el Señor pide algún sacrificio para nosotros, lo está haciendo en el contexto de que Él se ha adelantado y que Él ha hecho ese sacrificio supremo para dar su vida por nosotros. Es su misericordia, su amor. Nosotros en realidad no lo merecíamos. Él nos había creado para buenas obras, pero nosotros buscamos, como dice el libro de Eclesiastés, muchas cuentas. Pero aquí tenemos a un Dios amante que se da a sí mismo para adquirir este pueblo, dice, para redimir a este pueblo. Antes de que Dios me pida a mí o te pida a ti buenas obras, hacer cosas buenas, hacer buenos hábitos, Él está tratando de decirte, ¿sabes qué? Estoy haciendo un trabajo de redención. Es decir, yo justifico todo lo que suceda por mi sangre, es decir, yo me pongo por delante y le digo al Padre, perdónalo. Y ahora, si tú me consideras como tu salvador personal, como tu amigo, como alguien que te pueda redimir o rescatar, aquí estoy yo, apúntate, porque el proceso de salvación está unido siempre al otro proceso, que es el proceso de sanación. Y aquí está el Señor diciendo que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad. Es decir, de todo aquello que no concuerde con la voluntad de Dios, con lo injusto, con lo impío, con aquello que genere rebelión. Y para eso el Señor nos ha redimido de todo pecado, de toda iniquidad. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Y purificar, por lo menos nuestra versión aquí dice, en otras versiones dice, para limpiar para sí un pueblo propio. Amigos y hermanos, este Señor había adquirido al pueblo. Ahora es su pueblo, su propio pueblo. Ahora le pertenecemos no solo por la creación, sino también por la redención. Y ahora el Señor nos ubica y nos dice que quiere hacer un trabajo, porque quiere que ese pueblo, que va a ser suyo, muy suyo, sea un pueblo celoso de buenas obras.
¿Y qué quiere decir celoso de buenas obras? A veces pensamos en el egoísmo, en la envidia. No, no. Quiere decirnos que este pueblo es un pueblo dedicado, apasionado, determinado en hacer la voluntad de Dios con su ayuda. ¿No les parece esto extraordinario? ¿No les parece esto maravilloso tener a un Dios que nos ha rescatado, que nos ha redimido y que ahora quiere tener a este pueblo del que ya sabemos que tú y yo podemos pertenecer porque somos parte del llamado, somos parte de la elección? No me puedes poner ningún pretexto para decir que el Señor no te puede llamar, no te puede elegir, porque el Señor quiere que todos los hombres, dice Pablo, conozcan la verdad, vayan al arrepentimiento. Quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Efesios, capítulo 2. Ahora, esto es muy importante porque hoy lo que vamos a ver es cómo el Señor trabaja en conjunto para sanarnos, pero también para salvarnos. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No para nada, porque la salvación es un asunto que tiene que ver con un regalo de Dios para nuestras vidas. Solo hay que estirar la mano, aceptarla, es un don, es un regalo de Dios. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos y amigos, no nos vamos a confundir. Un pueblo celoso de buenas obras, determinado a hacer lo bueno, no lo está haciendo porque quiere salvarse, lo está haciendo no para ganarse la salvación, lo está haciendo como el resultado, la consecuencia más lógica de permitirle al Señor que viva en su vida, no para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. En su obra de la creación, el Señor, el propósito original de Dios era esto, que nosotros fuésemos gente recta, correcta, justa, obediente. Ese fue el propósito original de Dios al crearnos. Y solo nosotros deberíamos andar en las buenas obras. ¿Qué sucede? El hombre se desvía, el hombre se revela, el hombre hace lo que le da la gana, lo que su corazón y su imaginación le dictan. Se olvidan de Dios, su creador, hasta que aparece el Señor para ayudarnos y redimirnos y rescatarnos y preparar ese pueblo adquirido, ese pueblo propio. Y saben, si Dios quiere tener un pueblo especial, tú y yo somos gente especial que Dios quiere tener para ayudarnos a darle la honra y darle la gloria. Y sabes, allí es donde tenemos que trabajar un poquito. El libro de Isaías en el capítulo 1, verso 16 y 17 nos da dos constantes que el Hijo de Dios debe de tener. El miembro, tú y yo, que pertenecemos a ese pueblo propio de Dios, ese pueblo adquirido, dice el libro de Isaías, hacer dos cosas debe hacer. Y para allá vamos. Yo no sé cuál de esas dos cosas es más fácil o más difícil. Yo siempre he pensado que son difíciles cuando lo queremos hacer por nosotros mismos. Dice lo siguiente, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras desde delante de mis ojos. Y aquí viene la primera propuesta que Dios tiene para ti y para mí, que somos parte de ese pueblo adquirido. Obvio que si tú o yo decidimos no formar parte de ese pueblo adquirido, ese pueblo propio de Dios, no es para nosotros esto. Tú y yo podemos hacer lo que se nos antoje y nos dé la gana. Después de todo, si no es Dios el que maneja, domina y dirige tu vida, el Señor no va a pedir nada para ti. Pero mira lo que dice, dejad de hacer lo malo. Y, versículo que sigue, 17, aprender a hacer el bien. Dos cosas que tenemos que aprender. ¿Cuál de las dos es más fácil o más difícil? Las dos son difíciles, no son fáciles cuando lo queremos hacer por nosotros mismos, porque nosotros por nosotros mismos somos incapaces. De allí que nosotros estemos sujetos y dependientes de nuestro Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. No importa quién seas tú,
Tú y yo necesitamos de un Salvador. Necesitamos no solo de un consejero, sino del poder de lo alto que nos pueda habilitar a hacer las buenas obras. Sí, en tus buenas intenciones, tú y yo podemos hacer un montón de cosas buenas, que los ojos de Dios no son más que trapos de inmundicia, si no son dirigidas por nuestro Dios o si no son manejadas por nuestro Dios. Y aquí lo vamos a encontrar. Miren cómo Dios nos habla en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primero, dejar de hacer lo malo. Y puede hablarnos a través de cosas así como muy así amenazadoras. ¿No sabéis, dice la Escritura, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Una amenaza de Dios. Deja de hacer lo malo. No estés destruyendo el templo de Dios. Porque si lo sigues destruyendo, si sigues haciendo las cosas contrarias a las leyes naturales de Dios, a las leyes de salud, a las leyes claras de sus mandatos y que Él te ha puesto por delante, si sigues desobedeciendo, Dios te va a destruir. Lo mismo sucede cuando nosotros al desobedecer las leyes de salud nos enfermamos y nos vemos a veces orillados a tener que ir a un hospital o a escuchar la voz del médico que me está diciendo que me puedo morir o de que algo me puede pasar muy malo o yo mismo he visto que he necesitado respirador o que he necesitado un montón de medicamentos o quimioterapia, porque etcétera. Puedo parar y decir, pues tendré que hacer las cosas buenas. No creo que sea así como Dios quiere que nosotros trabajemos, con amenazas. Haz las cosas bien, si no te va a ir mal. No, el Señor quiere que lo hagamos porque entendamos quiénes somos nosotros. Somos seres creados para buenas obras y hemos sido redimidos para hacer cosas buenas. Así es que la razón por las cuales debemos de cuidar el cuerpo que no es nuestro. Este templo de Dios, no solo estoy hablando de la parte física, estoy hablando de la parte emocional, estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de la parte social, porque nosotros somos seres integrales. Vean cómo Dios trabaja aparte. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. Un poquito más adelante, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Vuelve otra vez a preguntar el apóstol, pero ahora ven cómo lo menciona. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo vuelve a repetir, te vuelve a recordar bien. Si tú alguna vez has creído que tú eres dueño de ti mismo porque tú eres tú, sí, está bien, pero entiéndelo, de la cosmovisión bíblica, nosotros somos seres creados por Dios y le pertenecemos a Dios y sobre todo le pertenecemos. Si nosotros nos hemos anotado y hemos decidido responder a la lección y al llamado de Dios, y entonces vean lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20. ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es extraordinario, es maravilloso. Lo que el Señor ahora nos está pidiendo es que respondamos a esa salvación que nos ha dado. Somos seres creados, somos seres que estamos en el proceso de la salvación y de la redención y el Señor te dice a ti, me dice a mí, ahora glorifiquen. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Y debemos ser consecuentes con esto, porque el Señor lo que desea para nosotros es lo mejor. Dios es bueno, si se lo pedimos, Él nos va a ayudar. El problema es que de repente nos gustan, nos encantan las cosas malas o las cosas contrarias a Dios. Incluso a veces estamos pidiendo y rogando a Dios para que bendiga lo malo, lo incorrecto, lo inadecuado. Y a veces ni siquiera una sensación de culpa tenemos aquí, porque muchas veces sabemos lo que es bueno y a pesar de eso estamos haciendo lo malo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31, nos dice la palabra del Señor, 10:31 lo siguiente: si tú comes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Vean, ahora desde el punto de vista espiritual, tenemos una razón lógica por la cual nosotros debemos andar en buenas obras. Porque tenemos a un Dios a quien debemos de honrar y de glorificar. Tú y yo conocemos ese mensaje del primer ángel que se encuentra en el Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, donde quiero llevar, versículos 6 y 7. Nos dice allí ese evangelio eterno que debe ser predicado, 14, 6 y 7, a toda nación, tribu, pueblo, lengua. Dice la palabra del Señor que no solamente nosotros debemos predicarlo a voz y cuello, sino que también, obviamente, lo debemos de vivir. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y sabes, aparte de honrar, temer, honrar y glorificar el nombre de Dios, también lo debemos adorar. Y lo debemos adorar de una manera tal que el Señor se sienta honrado. Qué privilegio para nosotros. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en San Juan capítulo 15, versículo 8, lo siguiente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos parte de su pueblo adquirido, su propio pueblo. Y el Señor tiene un interés enorme en que nosotros no solamente tengamos vida eterna, quiere que tengamos vida en abundancia. Y el Señor está dispuesto a salvarnos, pero también a instruirnos y a empoderarnos y a darnos todo lo que necesitamos si se lo pedimos para que hagamos las cosas correctas. Para que hagamos buenas obras. Hacer buenas obras no solo significa ayudar al prójimo, es hacer lo que Dios pide, es dejar de hacer lo que Dios no quiere. No es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con honrar y glorificar a un Dios que quiere que nosotros lo glorifiquemos llevando mucho fruto. Y eso para mí es maravilloso. Probablemente tú sepas de memoria el versículo que está en San Mateo capítulo 5, verso 16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigo y hermano, si tú y yo estamos haciendo lo correcto, es decir, los hábitos correctos para mantener una salud física, una salud mental, una salud emocional, una salud social y una salud espiritual, no nos debemos de gloriar. Son cosas que Dios ha preparado desde antes de la creación para que nosotros andemos por ellas, porque somos seres creados por Él. Pero es obvio, somos malos, no lo hacemos. Necesitamos la asistencia, la ayuda de Dios. Y esta semana veremos cómo en cada una de esas cosas el Señor está listo para ayudarnos, para apoyarnos, para trabajar en nosotros, porque Él no solamente nos quiere dar 10 años más de vida. Si empezamos a hacer los hábitos correctos, como dice la ciencia, si hacemos las cosas correctas, es posible que consigamos, con un estilo de vida adecuado, vivir 10 años más. Pero el Señor quiere ir un poquito más allá. El Señor quiere darnos vida abundante y además nos quiere dar vida eterna. En este momento, déjame y te digo, necesitamos tener la humildad para conocer nuestra verdadera situación ante Dios. Nada de lo que intentemos hacer para cambiar, para modificar, separados de Dios, separados del ruego, de la oración, de la solicitud de apoyo, de ayuda de Dios, no va a ser posible. Es posible que todo lo que tú hagas sea solamente trapos de inmundicia. Por eso es tan importante acercarnos a Dios, extender nuestra mano para decirle al Señor, sabes, Señor, tú que trabajas con mi cuerpo, que tú conoces, por favor, Señor, sáname y sálvame. Con este pensamiento, quisiera, por favor, que apuntaras por allí en donde tú tuvieras posibilidad, el versículo que quiero que leas en casa, que está en Salmo 138 y 8. Que así, en resumen, es una oración en donde solo pedimos al Señor que cumpla su propósito en nuestras vidas. Que seamos seres celosos de buenas obras, entusiastas en hacer las cosas correctas
Y sabes, el amor de Dios, su misericordia, dice el versículo 8, pero para siempre. Y esta solicitud que debemos hacer al Señor es la siguiente. Tus manos nunca desfallezcan. Sigue trabajando en mí. Ruego al Señor, pido al Señor que me ayude a mí y que te ayude a ti, mi amigo y hermano, para que podamos tomar una decisión de dependencia. Podremos vivir más años, pero no podremos disfrutar de la eternidad. El Señor te diga su palabra. ¿Agradó este video y consideras que puede ser útil a otros? Comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.